Ejercicio número 4. La viga ABC es de sección uniforme. Su peso propio es de 48 newton y se apoya en una articulación en el punto B. En el extremo C se haya sometido a una tensión de un cable. Considerando el sistema en equilibrio, ¿cuánto valdrá la tensión del cable en newtons? Si determinamos, este es el punto de apoyo, ¿no? O el eje, el punto de torque. Que lo voy a colocar con la letra O. La primera fuerza que está actuando es el peso de la barra. Sabemos que el peso de la barra está en la mitad. Por estar en la mitad, si la longitud total de la viga es 6 metros, la mitad es 3, ¿no? Me están dando el peso que vale 48 newton. Ahora, con respecto al punto del eje de giro hasta el peso de la barra, su distancia es 1 metro, ¿no? 1 metro. ¿Por qué? Porque desde A hasta el peso es 3 metros, porque es la mitad. La distancia total es 6, la mitad es 3. Desde O hasta el peso es 1 metro, ¿no? Por deducción. ¿Qué más observamos? La reacción que hace en ese punto O, ¿no? Lo voy a llamar con la letra R. Es otra fuerza que está interactuando. ¿Qué más? El peso del bloque que vale 80 newton. Y lo que me están pidiendo es la tensión del cable, ¿no? Que lo voy a llamar con la letra T. Ahora, si observamos, todos están en el plano vertical, en el eje vertical. El único que está inclinado es la tensión. Por lo tanto, voy a hacer mi descomposición. Lo voy a llevar al eje vertical. ¿Cómo? Haciendo mi descomposición. Voy a trazar una paralela porque está formando un ángulo de 53 grados. Al hacer paralelas, tengo dos rectas paralelas cortadas por una recta secante. Como aquí es 53, acá también va a ser igual al ángulo 53. Con este valor angular ya puedo determinar la fuerza vertical, ¿no? Que equivale a la tensión multiplicado por el seno del ángulo 53. Profesor, ¿pero de dónde sale? Por las razones trigonométricas, el valor del seno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Ya? Y ahí está despejado. Listo, con esto ya puedo determinar los giros. En este caso el peso del bloque es positivo porque va en sentido antihorario. El peso de la viga y la tensión van a ser negativos, ambos, porque eso sí va en sentido horario con respecto al eje de giro que estamos hablando, que es el punto O. Con esos datos ya puedo hacer la sumatoria de todos mis momentos es igual a 0. Entonces, si comenzamos con el positivo, tengo 80, que es el peso del bloque, multiplicado por su distancia del bloque hasta el punto de torque o punto de giro, ¿no? Que es 2 metros. Menos el peso de la barra hasta el eje de giro, su distancia sería 1 metro, ¿no? El peso es 48 y su distancia es 1 metro. Menos la tensión por el seno del ángulo 53, que es la fuerza, multiplicado por su distancia desde el eje de giro, que es desde B hasta C, ¿no? Que sería 4 metros. Ahora sí, con esos datos ya comienzo a resolver. 80 por 2 es 160, 48 por 1 es 48, y la tensión pasa con signo positivo, ¿no? Sabiendo que el seno del ángulo 53 es 4/5. Ahora multiplicando, operando, ordenando también, 4 por 4 es 16 quintos de la tensión, que es igual a 160 menos 48 es igual a 102. Si yo no simplifico directamente y tampoco multiplico, puede quedar así, 112 entre 16
por 5, ¿no? O sea, la fracción pasa invertida. Lo que está 16 quinto pasa a ser 5 sobre 16. Acá sí, dividiendo tengo 102 entre 16 es igual a 7 y 7 por 5 es igual a 35, siendo la respuesta, la alternativa E. Ejercicio número 5. El sistema mostrado en la figura está en equilibrio. Determine la magnitud de la fuerza de reacción en el apoyo O sobre la varilla. El peso de las poleas y la varilla se desprecia. O sea, quiere decir que no va a haber ni el peso de las poleas ni el peso de la varilla. Entonces, como nos están pidiendo que calcule en esta reacción R, entonces vamos a determinar las demás fuerzas que están involucradas. Una de ellas es el peso de este bloque que no me están dando, pero le voy a llamar con la letra F, una fuerza F. La otra fuerza que sí está ya con un valor de 80 newtons, que va direccionado hacia abajo. Como aquí tenemos dos poleas, aquí hay dos fuerzas que se van a oponer al bloque que pesa 80 newtons, que sería, trabajando en poleas, esto sería la mitad. Estas dos fuerzas estarían divididas en la mitad. O sea, hacia abajo es 80, hacia arriba van a estar distribuidas uniformemente. O sea, 40 y 40, ¿no? 40 más 40 es 80. ¿Para qué? Para que esté en equilibrio. Ahora, tengo una segunda polea, que sería esta fuerza, que equivale a 40. Al igual como hicimos con el bloque de 80, en este caso esta fuerza equivale a 40. Entonces, como se distribuye uniformemente, por estar en equilibrio, estas dos fuerzas que están acá, que son las tensiones, van a valer la mitad, ¿no? 20 y 20, ¿correcto? 20, 20. 20 más 20 es 40 newtons. Por lo tanto, va a haber esta fuerza que voy a determinar para poder calcular mis momentos de torque, ¿no? Primero voy a hallar el valor de la fuerza F, ¿ya? Sabiendo que mis ejes de rotación con respecto al punto O, para la primera fuerza que vale 20 va a ser positivo porque va a ir en sentido horario. Y el bloque de peso que coloqué con la fuerza F va a ser en sentido horario, que va a ser negativo, ¿no? Entonces, con esas condiciones puedo establecer que la sumatoria de mis momentos es igual a 0. Como hay tres fuerzas y la que se va a anular va a ser la reacción, entonces me quedaría dos momentos, que sería 20, que es positivo, porque va en sentido antihorario, y su distancia desde hasta el punto del eje de giro, que es 2. 20 por 2 serían 40. La segunda fuerza, F, por la distancia, ¿no? Mi segundo momento. Este va en sentido horario, por lo tanto es negativo. Su distancia es 4 metros. Algebraicamente desarrollando tengo 20 por 2, 40. Esta F pasa con positivo al segundo miembro y posteriormente este 4 va a pasar a dividir. 40 entre 4 siendo la fuerza 10. Con esta fuerza ya puedo determinar mi fuerza resultante para poder determinar la reacción R. Entonces, la fuerza resultante en el eje vertical, como está en equilibrio, podemos decir que la sumatoria de todas las fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, la primera fuerza, la que es la reacción, va a ser positivo porque va hacia arriba, y las dos consiguientes de 20 newtons y la fuerza F van a ser negativo, ¿no? Algebraicamente y reemplazando tengo 20
y F pasan a ser positivos al segundo miembro, y la F vale 10 newtons, donde que sumado 20 más 10 va a ser 30 newtons, siendo la alternativa, la respuesta, la letra C. Hallar la máxima distancia que pueda avanzar una persona de 640 newtons de peso sin que la tabla de 800 newtons de peso y 6 metros de largo vuelque. En este caso, para que no vuelque la tabla necesito tener un punto de apoyo, que sería el punto R. Y aquí voy a hacer mi eje de torque o mi eje de giro, ¿no? Porque a medida que va avanzando esto va adquiriendo un peso hasta llegar a un equilibrio para que en ese punto pueda volcar. Pero me dice a una distancia, a qué distancia máxima, ¿no?, puede llegar la persona. Entonces, ya hemos establecido las fuerzas, ahora voy a establecer las distancias. Como el peso está en la mitad, por deducción, esta distancia sería 3 metros. Y del peso a la reacción faltaría 1 metro, ¿correcto? Porque me dice que la distancia desde la reacción hasta las líneas punteadas vale 4 metros, ¿no? Y para completar, 3 más 1 es 4. ¿Qué más voy a completar? La distancia del peso de la persona en el punto de eje de giro, que sería distancia total, que es X, menos una distancia conocida, que es 4, ¿no? Entonces, ahí está. Una vez determinadas las fuerzas y las distancias, ya comienzo a hacer los giros que van a hacer las fuerzas. En este caso, el peso de la persona va a ser en sentido, con respecto al eje de giro, va a ser en sentido antihorario, por lo tanto va a ser positivo, y el peso de la tabla va a ser sentido horario, y su signo sería negativo. Estableciendo ya todos esos datos, comienzo a hacer la sumatoria de los momentos es igual a 0, ¿no?, que representa la segunda condición de equilibrio. Como solamente están interactuando 3 fuerzas y una de ellas se anula, que es la reacción, porque ahí está ubicado mi eje de giro, entonces voy a tomar, me quedarían de las 3, me quedarían 2 fuerzas, ¿no?, que es el peso de la persona multiplicado por su distancia, que en este caso su distancia es X menos 4 metros, menos el peso de la tabla multiplicado por su distancia hacia el eje de giro, que es 1. Algebraicamente, el 800 pasa con positivo, luego posteriormente 640 pasa a dividir, tengo 800 sobre 640, y dividido me sale, o mejor dicho simplificado, 5 cuartos. En este caso lo voy a dividir. Yo sé que 5 cuartos representa 1,25, porque mis alternativas están en decimales. Ahí sí, caballero, tengo que dividirlo, ¿no? Entonces 5 entre 4 es 1,25, y el valor negativo que está en el primer miembro, que es 4, pasa con positivo, y sumado me da una distancia de 5,25, siendo la respuesta alternativa B. Ejercicio número 7. El bloque de la figura tiene una masa de 50 raíz de 3 newtons y está suspendido desde una cuerda de masa despreciable. La cuerda forma un ángulo de 60 grados con la vertical, debido a que al bloque se le aplica una fuerza F. Calcular la fuerza F. Para llegar a calcular la fuerza F, voy a sacar todas las fuerzas que intervienen en esta masa. Una de ellas es el peso del bloque, que vale 50 raíz de 3 newton. Trazo mi línea para determinar los demás valores de las fuerzas. Aquí voy a llamar la tensión T y la fuerza F.
Haciendo mi diagrama de cuerpo libre tengo mi peso, mi tensión y mi fuerza F, ¿no? Formando un ángulo de 90 grados con el peso y la fuerza F. Y si se me está formando triángulos rectángulos de 30 y 60, ¿no? Tengo el valor del peso que vale 50 raíz de 3, la tensión que no conozco y la fuerza F, ¿no? Que tampoco conozco, pero sí lo puedo calcular a través de mi método poligonal, ¿no? Entonces, si aquí yo tengo mis valores ya, arriba es 30, arriba es 60, abajo es 30, entonces tengo, como dije antes, tengo un triángulo de 30 y 60. Utilizando el método del seno, tengo la fuerza F sobre el seno de 60 es igual a P. ¿Quién es el P? ¿Quién es P? Es el peso, ¿no? Peso que vale 50 raíz de 3 sobre el seno de 30. Reemplazando, tengo 50 raíz de 3 sobre 1/2, que es igual a, donde que está la fuerza, su denominador es raíz de 3 sobre 2, porque el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, ¿no? El valor de P, dijimos que es 50 raíz de 3, y el valor del seno de 30 es 1/2. Simplificando los denominadores, se eliminan los dos, y este 3 raíz de 3 pasa a multiplicar, quedándome 50 por raíz de 3 por raíz de 3. Y sabemos que las dos raíces multiplicadas siempre va a ser el mismo valor. Entonces me va a quedar 50 por 3, que al final la respuesta, lo que me está pidiendo la fuerza F, vale 150 newton, siendo la respuesta la alternativa C.